¿Qué análisis haces, Violeta, efectivamente de esto y qué tipo de autocrítica tiene que hacer la izquierda, ¿no? Porque hubo muchos sectores que decían, bueno, pero la izquierda era quien antes capitalizaba estos votos cuando el pueblo sentía este descontento y cuando finalmente podía expresarlo en las urnas. Mira, creo que hay que incorporar varios elementos en un balance o tal vez en un análisis de qué es efectivamente lo que ha ocurrido, pero hay que partir de comprender que todo el proceso político y electoral en la Argentina se desarrolla sobre un cuadro de una gigantesca convulsión que por un lado cuenta con la bancarrota del régimen político, no me refiero ya solamente al fracaso de un gobierno, sino al conjunto del régimen político, de sus instituciones, que ha sido el responsable del empobrecimiento de la inmensa masa de los trabajadores, de los sectores más postergados en la Argentina, y que de alguna manera el resultado de las elecciones no se mide, o no lo entendemos tanto, no lo medimos tanto por el triunfo que se le adjudica a Milei, sino justamente por el fracaso de quienes han sido los responsables de esta bancarrota económica que sufrimos los trabajadores. Eso es lo que ha expresado el voto masivo a Javier Milei. Ahora, es decir, hay un repudio generalizado, pero por otro lado, el escenario convulsivo también se desarrolla en un cuadro de bancarrota de tipo financiero. Aquí me detengo porque cuando uno empieza a indagar, y es creo que lo que nos preguntamos ahora, esta masa de la población que ha votado a Javier Milei, ¿lo vota en términos programáticos? ¿Lo vota bajo el acuerdo de la privatización de la salud, de la educación, de la venta de los órganos o de la venta de nuestros hijos y demás? Eso está claro que no, y lo dice la misma población, o las mismas personas o trabajadores cuando lo plantean. No hay un acuerdo de tipo programático. Ahora esa experiencia se va a tener que medir porque indudablemente, si Milei quiere y está dispuesto a llevar a fondo su agenda, Mabel, eso va a llevar a un choque violento con la base, incluso aquella que lo ha votado, y está planteado un cuadro de rebelión de características generalizadas en la Argentina. Lo que ha pasado incluso en las experiencias de Salta, en donde el gobernador de la provincia se impuso con el 47% de los votos, o en el propio caso de Jujuy, en donde Gerardo Morales ganó las elecciones, tuvieron rebeliones del pueblo trabajador justamente defendiendo derechos que son fundamentales, el derecho a la huelga, el derecho a la organización, el derecho al salario. Hay otro elemento que me parece que es central, porque luego de los resultados del día domingo, el gobierno nacional y el ministro de Economía rápidamente han agravado esta situación de destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores con una devaluación del 22%, toda la tentativa de tarifazos. En una semana, los trabajadores que ya estábamos muy agraviados y empobrecidos, nos hemos empobrecido en el orden del 22%. Y acá, entonces, no hay que dejar de señalar, omitir que frente al temor o a esta tentativa de un gobierno de Milei y las gigantescas consecuencias que esto podría traer, lo que hay que discutir es en lo inmediato cómo los trabajadores enfrentamos ahora el ataque, los agravios que estamos sufriendo a nuestro derecho al trabajo, a la defensa del valor de nuestro salario, al derecho al acceso a la salud y a la educación, porque esto está siendo agraviado en este momento. Y es por eso, mira, que desde Política Obrera advertimos y señalamos que el resultado de las elecciones muestra un estado de situación que es de tipo circunstancial. Pero frente a esta tentativa y frente a estos ataques contra los trabajadores estamos convocados no solamente a rebelarnos frente a esta situación, sino a desarrollar las autoconvocatorias, la coordinación de nuestras luchas y la huelga general para imponer el salario que necesitamos, ahora, los derechos laborales. Sí. Y aquí, si te parece, respondo a lo que me preguntabas, que es, ¿qué pasa con la izquierda? Sí. Porque, ¿cuál ha sido el rol o quizás... la crítica, claro, vos. O quizás no sé, la falta de un plan comunicacional que haga que llegue un mensaje claro, ¿no? Porque también la división de la izquierda termina favoreciendo efectivamente a los intereses de otros sectores. Mira, me parece que es muy importante lo que vos señalás, Mabel, porque, y de hecho es lo que nos preguntan de forma permanente, la izquierda ha intervenido en todo este proceso, no solamente en el terreno de las elecciones, en el marco de una profunda crisis que atraviesa la izquierda, que ha abandonado, lejos de este señalamiento, de tener un discurso de tipo convincente, lo que la izquierda abandonó fue la convocatoria, el llamado y la preparación de los trabajadores a rebelarse frente a este régimen que es insoportable,
la izquierda se ha colocado en un proceso de asimilación cada vez más profundo y hasta en un campo de contención de los trabajadores precarizados, frente a este cuadro de destrucción de nuestras condiciones de vida. Esto es lo que ha llevado a la izquierda hoy en día a la marginalidad, no solamente en términos electorales, sino también en términos políticos, organizativos. Ahora, quiero hacer un señalamiento porque nosotros formamos parte de un sector de la izquierda que claramente ha cuestionado este desvarío de tipo electoral y hemos actuado en minoría, señalando en el marco de un proceso electoral que los trabajadores teníamos que intervenir con una conciencia clara, teníamos que intervenir como clase, defendiendo un programa propio que hoy en día además se va a tener que probar y se va a probar en la práctica, porque la agenda que están llevando adelante, ya no solamente Milei, sino también Bullrich y Massa, es la agenda de guerra contra los trabajadores. Nosotros desde Política Obrera llamamos a los trabajadores a desarrollar entonces las herramientas que necesitamos para desenvolver la huelga general, las autoconvocatorias, que ya las conocemos, hemos formado parte de estas en la provincia de Salta, y la coordinación de las luchas, porque esto es lo que se va a medir y esto es lo que va a permitir que los trabajadores en el próximo periodo podamos imponer todas las reivindicaciones y las conquistas que tenemos. Para incorporar, porque creo que vos has tocado dos aspectos que para mí son muy importantes. Desde el punto de vista de esta cuestión de la dolarización, primero quiero señalar que quienes lo asesoren y lo acompañan han formado parte de quienes ya han gobernado la Argentina. Es decir, aquí no hay nada nuevo, no están inventando nada. Ya se ha gobernado con esa política y ya han destruido la Argentina con esa política y, como lo comentaban en la introducción, los trabajadores ya hemos padecido esas consecuencias, pero a diferencia de lo que plantea Diego, acá eso se va a tener que medir. Es decir, cuando vacilan a la hora de plantearlo, lo hacen justamente porque lo que tienen que determinar es si lo van a poder llevar adelante, porque antes de eso van a tener la reacción incluso de los vastos sectores que los han votado. Bueno, hay porque gente estamos hablando que expresa, de una tentativa de despidos masivos. Sí, hay gente que expresa que quieren que explote todo y que se termine, digamos, acá yendo por lo menos parte de la política conservadora que existe en Argentina y que está hace 30, 40 años viviendo de la política, ¿no? Generando ingresos de la política. O sea, hay gente trabajadora que te dice, mira, yo estoy más cercana en ideas a, qué sé yo, política obrera, en ideas al peronismo, pero estoy cansado o cansada de que no existan soluciones y que los personajes cambien o se mantengan y siempre sean los mismos resultados, ¿no? Porque vivimos en una suerte de inestabilidad permanente. Claro, bueno, algo que la dolarización, por ejemplo, no va a solucionar, porque ahora se la promueve la dolarización como una forma de generar equidad. Ahora los trabajadores vamos a tener una igualdad. Bueno, yo quiero desmentir eso desde ya, en primer lugar porque la dolarización lo único que viene a generar es el cambio de un mecanismo de la confiscación de los trabajadores. Hoy la confiscación del valor de nuestros ingresos se lleva adelante por la inflación, que todos los meses estamos perdiendo nuestros ingresos, y en este marco, por los tarifazos y demás, la dolarización lo que viene a hacer es modificar el mecanismo de confiscación, porque la Argentina no va a poder emitir dólares. Pero a su vez, la Argentina hoy en día tiene déficit de dólares, es lo que están planteando como reservas del Banco Central. Además hay una fuga gigantesca de dólares que ha propiciado también el gobierno. Es decir, acá lo que se va a discutir finalmente es cómo se va a confiscar todavía más el ingreso de los trabajadores en dólares, en pesos, en lo que fuera. Lo que está claro es que van a un ataque todavía mayor y no van a revertir sobre esa base, por ende, entonces el empobrecimiento va a ser una Argentina de primera y una Argentina de segunda de una forma mucho más clara. ¿Y por qué si esto está tan expresado claramente, por qué los trabajadores no, esto no se explica? Esto Pero Milei digo, no lo explica. Cuando yo digo voy a privatizarla, quiero achicar el Estado, quiero cerrar ministerios, quiero despedir... bueno, la planta política, por ahí esa la compartimos todos, ¿no? Bueno, ahora los trabajadores del CONICET, por ejemplo, los docentes universitarios han entendido que frente a esta situación de privatizar el CONICET, tienen que enfrentarlo y ya se están convocando movilizaciones, es decir... Esto nos convoca a los trabajadores a una reacción indudablemente. Pero, con respecto a lo de los vouchers, porque vos decís, bueno, la gente de todas maneras lo vota, aunque está planteando privatizar la educación. Milei no explica de fondo cómo va a funcionar, porque ¿qué dice?
todos van a tener un voucher y van a poder mandar a su hijo al UCI College, lo van a poder mandar al San Pablo. Ojo, porque el sistema de los vouchers no niega la posibilidad de que además de presentar el voucher vos tengas que aportar y pagar una cuota adicional. Por ejemplo, los chicos de Palermo, del barrio acá de Palermo, zona oeste, ¿van a poder mandar a sus hijos o estos chicos van a poder ir al San Pablo? ¿De eso se está hablando? ¿Se explica eso? No se explica. ¿Pero de dónde va a salir el dinero para...? Porque digo, los colegios privados todos tienen subsidios, las universidades tienen... Pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Se le va a restar a la educación pública para ponerle a la educación privada, por ejemplo? Por supuesto, es la consagración lisa y llana de que hoy las escuelas que tienen los techos hechos pedazos, que tienen docentes completamente mal pagados, no solamente van a seguir así, sino que van a estar peor, porque no solo no se va a colocar el recurso necesario para la infraestructura, sino que los recursos del Estado van a ir a financiar los establecimientos privados. Es decir, es exacerbar todavía más a fondo el negocio de tipo capitalista, la educación como un servicio. Esto no se está discutiendo y se ha empezado a discutir recién ahora. Después de las PASO. Si me permiten, desde el punto de vista de esta cuestión de la democracia, mira, el principal fracaso de la democracia en estos términos es que efectivamente la acción soberana de los trabajadores, del pueblo, no se da en la medida en la que el pueblo no gobierna efectivamente. Y en la Argentina eso está muy claro, solo sino a través de sus representantes. Pero los trabajadores cuando vamos a votar después no tenemos derecho a revocar a nuestros representantes. La acción histórica verdaderamente soberana es la del pueblo interviniendo. Y eso no se va a dar sino sobre la base de una confrontación a fondo con la agenda de Milei, pero también con la agenda de Massa y de Bullrich en los hechos que ahora se está planteando, que es la destrucción de nuestras condiciones de vida, de forma extraordinaria. Entonces, lo nuestro es un llamado a los trabajadores a intervenir ahora, en lo inmediato, porque mientras ahora todo el mundo discute qué va a pasar en octubre o eventualmente en noviembre en un balotaje, ahora se está procesando una destrucción fenomenal de nuestras condiciones de vida. Esto es un llamado a organizarnos, a desenvolver la huelga general, porque en términos democráticos, insisto en esto, la única verdadera y real democracia acá es el pueblo actuando de forma soberana, defendiendo su vida misma contra un régimen político que se cae a pedazos y que incluso, frente a esta bancarrota que tiene características internacionales, recién lo señalaba Diego, ni siquiera está claro que Massa llegue, no te digo como candidato, sino como ministro de Economía a octubre, frente a una tentativa de crisis tan profunda que plantea la caída de este gobierno antes de las elecciones de octubre. Es decir, fíjense la envergadura de la crisis que estamos atravesando en la Argentina. Esto es un llamado a los trabajadores a intervenir con la tentativa de luchar por el poder frente a este cuadro de bancarrota y de vacío político. Bueno, la verdad que interesante poder escucharlos, tener el análisis de ustedes también, referentes de espacios políticos diferentes, divergentes, pero con una mirada crítica efectivamente a lo que está pasando en nuestro país, ¿no?